Hola jóvenes, a continuación les mostraré la solución de algunos de los ejercicios propuestos en la guía de leyes de Kepler y gravitación universal. Bien, el primer ejercicio planteado es el siguiente. La masa de la Luna es 1/80 de la masa de la Tierra y su radio es 1/4 del radio de la Tierra. ¿Cuál es la aceleración de la gravedad en la superficie de la Luna? Bueno, teniendo en cuenta la ley de gravitación universal, se tiene que la fuerza que ejerce la Tierra sobre un objeto de masa m minúscula ubicado en su superficie es constante gravitacional por la masa de la Tierra por la masa del objeto sobre el radio de la Tierra al cuadrado. Esa fuerza, a su vez, es igual a la masa del objeto por la gravedad de la Tierra en su superficie. Entonces, teniendo en cuenta esta expresión, se tiene que la gravedad de la Tierra está dada por la constante de gravitación universal, la masa de la Tierra, el producto entre estas dos cantidades, sobre el radio de la Tierra al cuadrado. Esta sería entonces la expresión para la gravedad en la superficie de la Tierra. Bien, teniendo en cuenta entonces esta expresión, se puede decir que la gravedad en la superficie de la Luna está dada por esta expresión. Constante de gravitación universal, masa de la Luna, el producto entre esas dos cantidades, sobre el radio de la Luna al cuadrado. El ejercicio nos plantea que la masa de la Luna es 1/80 la masa de la Tierra y que el radio de la Luna es 1/4 el radio de la Tierra. Entonces, lo que hacemos es reemplazar la masa de la Luna y el radio de la Luna en esta expresión, ¿sí? Y obtenemos que la gravedad en la Luna sería la constante de gravitación universal por 1/80 la masa de la Tierra sobre 1/4 al cuadrado radio de la Tierra al cuadrado. ¿Por qué obtenemos esto? Porque aquí se tiene radio de la Luna al cuadrado. Reorganizando obtendríamos que la gravedad en la superficie de la Luna sería la constante de gravitación universal por 1/80 la masa de la Tierra y todo esto sobre 1/16 el radio de la Tierra al cuadrado. Ahora bien, simplificamos esta expresión y la reorganizamos de tal manera que obtenemos la que se muestra aquí. Gravedad en la superficie de la Luna sería 1/5 que multiplica a esta expresión. Pero notemos que esta expresión es la misma que tenemos acá, por lo tanto, esta expresión no es otra cosa que la gravedad en la superficie de la Tierra. Por lo tanto, la gravedad en la superficie de la Luna sería 1/5 de la gravedad en la superficie de la Tierra. Ahora bien, si asumimos que esa gravedad es de 9.78, que es aproximadamente la gravedad en el ecuador, tenemos que la gravedad de la Luna es igual a 1/5 de 9.78 y esto es aproximadamente 1.96. Por lo tanto, la gravedad
en la superficie de la Luna es igual a 1.96 metros sobre segundo cuadrado. Es una gravedad mucho menor que la gravedad en la Tierra. Es por eso que en aquellos videos donde se muestra a algunos astronautas caminar sobre la superficie de la Luna, se aprecia que sus movimientos son bastante distintos a los que se tiene cuando se camina sobre la superficie de la Tierra. Bien. Segundo ejercicio. Determinar la fuerza de atracción gravitacional entre el protón y el electrón en un átomo de hidrógeno, suponiendo que el electrón describe una órbita circular de radio 0.53 por 10 a la menos 10 metros. Tenemos entonces esta situación. Este gráfico muestra el modelo del átomo de hidrógeno. Tenemos un protón en el centro de la circunferencia que describe el electrón cuando gira alrededor del protón, y tenemos una fuerza gravitacional de atracción entre el protón y el electrón. El radio de esa circunferencia que describe el electrón corresponde a 0.53 por 10 a la menos 10 metros. Bien, teniendo en cuenta la ley de gravitación universal, se tiene que esa fuerza de atracción gravitacional, es decir, la fuerza que ejerce el protón sobre el electrón, que aquí la vamos a denotar simplemente como F, sería igual a la constante de gravitación universal por la masa del protón por la masa del electrón sobre el radio de esa circunferencia al cuadrado. Ahora bien, reemplazando los valores respectivos, la constante de gravitación universal es igual a 6.67 por 10 a la menos 11. La masa del protón es igual a 1.67 por 10 a la menos 27 kilogramos. La masa del electrón es igual a 9.11 por 10 a la menos 31 kilogramos. Y el radio, que es igual a 0.53 por 10 a la menos 10, se eleva al cuadrado, teniendo en cuenta esta expresión de acá. Bien, después de realizar las operaciones indicadas acá, se obtiene que esa fuerza es igual a 3.62 por 10 a la menos 47 newtons. 3.62 por 10 a la menos 47 newtons. Es una fuerza bastante pequeña. Casi nula. Sí, casi nula, si lo queremos ver de esa manera. Fuerza gravitacional entre el protón y el electrón en el átomo de hidrógeno, 3.62 por 10 a la menos 47 newtons. Tercer ejercicio. Una nave espacial de 100 toneladas situada en el espacio lanza un pequeño satélite que gira alrededor de ella con un radio de 100 metros. ¿Cuál es el tiempo que emplea el satélite para dar una vuelta? Bien, tenemos la siguiente situación. La nave que ha lanzado un pequeño satélite que gira alrededor de ella describiendo una trayectoria circular. El radio de esa circunferencia que describe corresponde a 100 metros, según lo que plantea el ejercicio. Y la masa de esa nave espacial es de 100 toneladas. Bien. Teniendo en cuenta la ley de gravitación universal, ¿sí? Se tiene que esa fuerza de atracción es igual a la constante de gravitación universal por la masa de la nave por la masa del satélite sobre r al cuadrado, donde r es el radio de la circunferencia que describe ese pequeño satélite. Ahora bien, esto a su vez es igual
a la masa del satélite por una aceleración centrípeta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí tenemos una fuerza de atracción que también es una fuerza centrípeta. Recordemos que la fuerza centrípeta es igual a la masa por la aceleración centrípeta, en este caso la masa del satélite, y esa aceleración centrípeta a su vez es velocidad al cuadrado sobre r, tal como lo habíamos planteado cuando se revisó la temática de movimiento circular uniforme. ¿Sí? Entonces, al despejar la velocidad de esta expresión, se obtiene que esa velocidad es igual a la raíz cuadrada de el producto entre la constante de gravitación universal y la masa de la nave sobre el radio de la circunferencia que describe el satélite. Reemplazando los valores conocidos, se tiene que esa velocidad es igual a 6.67 por 10 a la menos 11 por 100 por 10 a la 3, que es la masa de la nave, que corresponde a 100 toneladas, sobre el radio, que es 100. Y a esa operación se le saca la raíz cuadrada. El resultado entonces es igual a 2.58 por 10 a la menos 4 metros por segundo. Teniendo en cuenta esta velocidad y que se describe una trayectoria circular, podemos determinar el tiempo que emplea el satélite en dar una vuelta. Bien, como el satélite describe un movimiento circular uniforme, se tiene que la velocidad, que es constante, que es igual a una distancia recorrida sobre un tiempo empleado, es igual a, cuando haya completado una vuelta, la distancia recorrida sería la longitud de la circunferencia, que es igual a 2pi por el radio. ¿Sí? Y cuando se ha completado una vuelta, ese tiempo corresponde a un periodo, o t mayúscula, si lo queremos denotar de esa manera. Entonces, ese periodo o tiempo necesario para completar una vuelta sería igual a 2pi por r sobre la velocidad. Conocemos el radio y conocemos la velocidad, reemplazamos esos valores y ese periodo o tiempo que emplea para completar una vuelta sería igual a 2.4 por 10 a la 6 segundos, ¿sí? Que es aproximadamente 28 días. Entonces, bajo estas condiciones, el satélite tardaría aproximadamente 28 días en completar una vuelta alrededor de la nave espacial que lo ha lanzado. Bien. Ejercicio número 7. Calcular la aceleración de la gravedad en la superficie del Sol. Su radio es 110 veces el radio de la Tierra y su masa es 330.000 veces la masa de la Tierra. Repetir el cálculo para Venus y para Júpiter. Bueno, en el ejercicio 1 se mostró que la gravedad en la superficie de la Tierra es, ¿sí? Habíamos obtenido esta expresión, gravedad en la superficie de la Tierra igual a el producto entre la constante de gravitación universal y la masa de la Tierra sobre el radio de la Tierra al cuadrado. Teniendo en cuenta esto, entonces se puede deducir que la gravedad en la superficie del Sol sería igual a la constante de gravitación universal por la masa del Sol sobre el radio del Sol al cuadrado. Bien, reemplazando los valores que suministra el ejercicio, tendríamos lo siguiente: gravedad en la superficie del Sol igual a la constante, la masa del Sol es 330.000 veces la masa de la Tierra y el radio del Sol es aproximadamente 110 veces el radio de la Tierra, ¿sí? Entonces,
tendríamos que la gravedad en la superficie del Sol corresponde a constante de gravitación universal por 330.000 veces la masa de la Tierra sobre 110 al cuadrado radio de la Tierra al cuadrado. Simplificando y reorganizando, se obtiene que la gravedad en la superficie del Sol es 311avos por esta expresión que se tiene acá. Pero esta expresión no es otra cosa que la gravedad en la superficie de la Tierra. Eso implica que la gravedad en la superficie del Sol es igual a 27.3 veces la gravedad en la superficie de la Tierra, una gravedad mayor a la gravedad de la superficie de la Tierra. Y para el caso de la gravedad en Júpiter, ¿sí?, tomando como referencia estas dos expresiones, se tiene que la gravedad en la superficie de Júpiter sería la constante de gravitación universal por la masa de Júpiter sobre el radio de Júpiter al cuadrado. El ejercicio nos suministra la información de la masa y la información del radio de Júpiter, pero es algo que se puede consultar en Wikipedia, por ejemplo. Gravedad de Júpiter sería entonces la constante de gravitación universal por la masa de Júpiter, que es 317.83 veces la masa de la Tierra, sobre el radio de Júpiter al cuadrado. El radio de Júpiter es aproximadamente 11.209 veces el radio de la Tierra. Al elevar al cuadrado esa expresión se obtiene entonces 11.209 al cuadrado por el radio de la Tierra al cuadrado. Después de simplificar y reorganizar, se obtiene que la gravedad en Júpiter es 2.53 veces esta expresión, pero esta expresión no es otra cosa que la gravedad en la Tierra. Entonces, la gravedad en Júpiter sería aproximadamente igual a 2.53 veces la gravedad en la Tierra. Bueno, jóvenes, eso es todo por el momento. Les dejo de tarea repetir el cálculo para la gravedad en Venus y revisar los demás ejercicios propuestos. Hasta una próxima oportunidad. Saludos.